Hacer magia es un regalo a la vida que espero hacerlo hasta el último día de mi vida. La magia empezó a tomar otro rumbo, en donde se empezó a dejar de creer que la magia era algo místico, brujo, paranormal, y empezó ya a llegar a las calles como simplemente un entretenimiento para el pueblo, para las masas. La práctica de un mismo efecto puede ser retratada de forma distinta por la cultura, por quien lo actúa. Yo creo que cuando uno hace las cosas desde el corazón, Sí. se percibe. Y yo por lo menos lo estoy percibiendo. Es impactante que más de 100 años después de su época sigamos hablando de Harry Houdini. O sea, para mi gusto es uno de los marqueteros más extraordinarios de la historia de la humanidad. El efecto que uno va a hacer tiene que ser bueno, preciso, ensayado y, bueno, prístino para ser mostrado en escena. Te permite sorprender a tu contraparte genuinamente y hacer que esa persona olvide la realidad por pequeños segundos es maravilloso. Nunca dejemos de soñar y vivamos lo imposible. Cada uno de los espectadores y Rodrigo acá presente siendo el testigo de ellos va a poder ver cómo los colores rápidamente se empiezan a juntar entre sí. A la cuenta de 3, mira bien. 1, 2. En este episodio conversaré con Benjamín Cox, mago ilusionista. Benjamín tiene más de una década de trayectoria, con miles de shows por Chile, espectáculos en Teatro Mori y programas de televisión. Con un espectáculo a nivel Las Vegas y algunas ilusiones únicas en el país. En este episodio hablaremos de sus inicios en la magia, cómo cambia la magia según la cultura, cuáles fueron sus mentores y el proceso creativo de un mago. Bienvenidos a Mente Creativa. Benjamín, ¿cuál es la diferencia entre mago e ilusionista? En corto, Rodrigo, a mí son lo mismo. La magia y la ilusión son apellido, nombre largo, sobrenombre. La magia y la ilusión son hermanos, van de la mano. Un buen mago es un ilusionista, un buen ilusionista es un buen mago. No tiene que ver tanto con la dimensión del truco, sino... Si uno es técnico, podría llamarse grandes ilusiones, este artefacto que uno corta a la bailarina en dos, ¿verdad? Pero no hay ilusión sin magia, la magia es ilusión, por lo tanto, tomato, tomato. Magia e ilusión. Muy similar. Sí. Porque hay ciertos magos que se definen como magos y otros que son ilusionistas. Total. Ahí entra un poco el marketing de la magia. Ah, ok. De repente uno asimila el mago como algo más simple y la ilusión como algo más rimbombante, y por ende un poco la grandeza de lo que uno está pronto a ver. Pero si uno lo lleva al lenguaje anglosajón inglés, there's magicians y magicians es mago. Entonces diría que para mí es exactamente lo mismo. ¿Y cómo ha sido el proceso como para entender la magia? ¿Cuál es el contexto de la misma? ¿De dónde partió? Uf, ¿cuánto rato tenemos? Todo el tiempo que queráis. A ver, la magia es un arte muy secreto y es un arte que hablar de él está sin lugar a dudas tocando secretos de la historia de la humanidad. Lo primero que se sabe de la magia es que comenzó hace más de 5.000 años. Si uno busca en Wikipedia orígenes de la magia, hay evidencia científica en donde se ve a los egipcios manipular vía jeroglíficos y dibujos objetos que parecían ser magos. Se ve el contexto que en el fondo entretenedores le hacían juegos de magia a las grandes jerarquías de la cultura egipcia. Y no eran los únicos. Por lo tanto, te diría que la magia a los comienzos parten desde entonces. Y luego ha ido mutando a lo largo de la historia, pasando por la Edad Media, donde estaban las brujas. Luego una época ya más moderna, el Renacimiento, en donde ya a poco se empezó a salir de ese misticismo religioso y comenzó a ser una entretención del pueblo, los taúres en las plazas, las estafas callejeras, estos charlatanes. Y ya después entrando en la época actual, la época moderna, después posteriormente la época contemporánea, en donde la magia dejó de estar en la calle como en las partes bajas de la sociedad y comenzó a poco a llegar a las altas partes de la sociedad. O sea, por supuesto no podemos dejar de nombrar a Jean-Eugène Robert Houdin, uno de los primeros magos en el siglo XIX que tomó la magia y la convirtió en el mago clásico que todos dibujamos cuando niños. El caballero de copa, de frac, de bastón, y llevó la magia justamente a las altas partes de la aristocracia europea y se convirtió sin lugar a dudas en uno de los magos más famosos del siglo XIX. Y después comenzamos ya a dejar ese bastón, ese sombrero de copa, y empezó la magia ya del siglo XX, siglo XXI, con la magia más moderna, desde Harry Houdini hasta Copperfield, hasta la época de hoy día. Así que la magia ha pasado por distintas tendencias, cada una de ellas bien particular. Si nosotros estuviéramos teniendo esta conversación en el año 1500, probablemente a mí me metería en una hoguera después de este podcast. Afortunadamente no nací en el 1500, ya han pasado muchas cosas, pero la magia tiene historia. Eso me parece súper interesante porque uno podría hacer como un breve resumen para entender cómo
Hay muchos artes que en sí el arte va cambiando, pero cómo se ve el artista muchas veces en la magia es increíble cómo fue mutando. Si Mm, partimos pensando que con los egipcios el tema era muy asociado como al tema místico, mm, después cuando se fue a los griegos y Roma era visto como un espectáculo, después pasamos a la Edad Media y era visto como casi la encarnación del diablo, del sí, demonio, sí, hasta finalmente hoy en día quizás como es una experiencia emocional, como la gente ve la magia. total. Sí, y ahí, o sea, es cierto, la época media, la Edad Media, todos conocemos el famoso cuento de las brujas de Salem, las colonias inglesas en Estados Unidos, en Alemania, en Inglaterra, en Gran Bretaña. Murieron miles de personas, murieron miles de mujeres porque se les asociaba a la Exacto. brujería. La brujería era algo fuera de lo normal, algo místico, algo que era como antirreligioso. Por ende, muchas personas que se asociaban a estar, digamos, ligadas a este mundo paranormal eran torturadas y asesinadas. Y eran asesinadas de formas terribles. Era decapitamiento, las ahorcaban, las tiraban a la hoguera vivas. El cuerpo posteriormente se quemaba porque decían que el alma se purificaba después de que pasaba por el fuego. Por lo tanto, era una época terrible. Hasta que en el año 1584 sale un gran libro de un inglés llamado Reginald Scott. Y el libro se llamaba The Discovery of Witchcraft, el descubrimiento de la brujería. Y ese es hasta el día de hoy considerado el primer libro de la magia moderna, en donde él describe por primera vez en un libro trucos de magia. Y él habla que la brujería no tiene nada que ver con lo religioso, lo sobrenatural, y que, entre comillas, eran simplemente juegos de rapidez de mano, y en el fondo con puertitas secretas por aquí y por allá, y en el fondo descompone un mito urbano religioso y lo lleva a la realidad de la magia. Y algo muy adelantado a la época. O sea, en ese entonces lanzar un libro público que desafiaba lo que se, digamos, preconcebía como algo religioso era muy loco en la época. De hecho, el rey Jacobo I, que era un fiel religioso, mandó a quemar la gran mayoría de las copias de los libros. Hoy viven muy pocas copias originales. Hay algunas en Las Vegas. Penn de Penn and Teller. Perdón, Teller de Penn and Teller tiene una copia. David Copperfield en su Museo Privado de Magia tiene una de las copias. Y piensa tú que Colón llegó a América en 1492, 94, y menos de 100 años después había este libro que desmitificaba la brujería. Y desde ese entonces ya la magia empezó a tomar otro rumbo, en donde se empezó a dejar de creer que la magia era algo místico, brujo, paranormal, y empezó ya a llegar a las calles como simplemente un entretenimiento para el pueblo, para las masas. Y de a poco, con, sobre todo diría con la llegada del cine y el storytelling y el cuento historia, se empezó a llevar un poco esto de la magia callejera a lo que es una magia con historia. No puedo dejar de nombrar a Georges Méliès. Todos alguna vez vimos la película Hugo, en donde se retrata justamente a Georges Méliès. Georges Méliès era un mago del año 1800 y algo, a finales del siglo XIX, en donde él era un mago de teatro y tenía pequeños teatros y hacía su espectáculo de magia. Y fue uno de los precursores de jugar con el cine. Todo el mundo ha escuchado la película El viaje a la luna de 1902. Fue de Georges Méliès. Y él en el fondo hacía efectos cinematográficos simples, de corte, pequeños efectos especiales, jugando, ¿verdad?, con las cintas y el video, y haciendo que pareciera algo tan especial que finalmente era mágico. Y desde entonces la magia ha mutado a este cuenta historia y justamente apelando a la emoción, en donde cuando un día uno va a Las Vegas a ver un espectáculo de magia, es muy poco probable que uno no se emocione en algún punto del espectáculo, ya sea de asombro, de emoción, de amor, de susto, de sorpresa. Y hoy día la magia es eso, la magia es un elemento que te permite contar historias de una forma extraordinaria. Súper interesante eso que estés como comentando, porque uno podría hacer como que se generó un precedente después de ese libro, porque Mm, antes la magia en un principio era vista de una manera como un don. De hecho, la etimología de la palabra la tengo anotada acá, en la cualidad de lo sobrenatural. Entonces, cuando partió con los egipcios, era vista como ciertas personas tienen ese don. mm, Después, siempre fue como validada como magia, o sea, que gente tenía ese don en Grecia, en Roma. Y después la Edad Media también nunca fue como vista como algo técnico, que era gente que se preparaba para eso, sino era peor aún, claro. que de hecho los perseguían. Pero después de ese libro se generó un precedente para que los magos sean artistas sin ser perseguidos, Sí, o como sí. que realmente tienen un trasfondo que no es algo esotérico ni nada por el estilo. Exactamente, o sea, definitivamente, si uno mira hacia atrás la historia de la humanidad, o la historia de la magia en este caso,
ese libro de Reginald Scott de 1584 es un game changer hacia dónde íbamos, que nos estaban metiendo toda la hoguera, Claro. y finalmente hacia dónde fue la magia. Y después algunos otros magos, como te nombraba, Jan O'Gin, Robert Houdin, el primer mago clásico, moderno, sombrero de copa, digamos, en esta época ya más contemporánea, que agarró este arte un poco emborrador, un poco callejero, un poco elegante, poco sofisticado, y ya lo empaquetó en un producto que lo pudo impulsar a los más grandes teatros de Europa y siendo sin lugar a duda uno de los magos más famosos de la historia de la humanidad. Eh, y desde entonces la magia ha ido mutando con la época y la tecnología y se ha convertido en el arte que hoy día todos conocemos. Respecto a eso mismo, eh, cada arte generalmente se aprende de un mentor. Alguien que nos enseña o nos forma, por ejemplo, en el caso de la arquitectura, uno estudia, se forma en la disciplina, después la ejerce, en la escultura propiamente uno va explorando, pero generalmente tiene un mentor y algo que es visto, se exhibe, no hay cosas ocultas o tanto trasfondo, pero la magia en sí, cómo uno aprende a ser mago o ilusionista, siendo que es un arte que en la práctica uno podría decir, se ve como la punta del iceberg delante de los demás. Cuando se hace un Sí. show, un espectáculo, probablemente llegar a eso es súper complejo. Total. A ver, el arte de la magia es un arte muy secreto. No es tan fácil como, no sé, si yo quisiera aprender a dibujar no sé, una flor. Claro. Seguro en YouTube hay muchos tutoriales, cursos online, etcétera, de fácil alcance con poco dinero. La magia obviamente tiene un nivel de principiante en donde se venden kits de magia. Hay videos tutoriales, pero hay un límite. Después, ¿dónde aprendo a hacer desaparecer la Estatua de la Libertad? ¿Dónde aprendo a Claro. levitar? Claro. ¿Dónde aprendo a hacer aparecer billetes? Y ahí efectivamente creo que el aprender de alguien y el pasar el conocimiento a una próxima generación es clave. Todos los grandes magos hemos tenido la fortuna de conocer a eminencias en el mundo de la magia. Y al ser un arte tan de nicho, un arte tan especial, cuando uno conoce a otros magos, las puertas son muy abiertas. Sobre todo diría que fuera de Latinoamérica. Ocurre culturalmente, creo yo, que en el hemisferio norte una hermandad más fuerte de la que ocurre muchas veces en Latinoamérica. Pero aún así, en Latinoamérica está el Círculo Mágico de Chile, y todos los países tienen sociedades mágicas en donde se produce esa fraternidad entre magos y se aprende colectivamente. Por lo tanto, es muy importante que se pase de generación en generación. Si no, la magia habría sido simplemente un jeroglífico. ¿Y cuáles fueron tus principales mentores en el proceso? Bueno, a mí hay ciertos hitos que me marcaron y en el fondo no los puedo borrar de mi alma, por lo tanto me permitieron seguir buscando esta magia y esta ilusión. Lo primero, sin lugar a dudas, fue que mi mamá me regaló un kit de magia cuando niño. Hablando de estos kits de magia, yo fui uno de los niños, y siempre digo, yo soy uno de los niños que le regalaron el kit de magia Funcionó. y nunca dejó de jugar con él. De hecho, lo tengo guardado hasta el día de hoy. Y ese kit de magia a mí me abrió las puertas, me enseñó, nunca se me olvidará esa sensación de poder sorprender. Me sentía casi con un superpoder, de mostrar algo que todo el mundo no sabía cómo se hacía, y yo con una simple técnica de kit de magia lograba sorprender a los que me rodeaban. Y esa sensación y lo que te abre las puertas de un poco ser de repente el centro de atención o alegrar una situación que está media plana, para mí era un superpoder. Y luego, como todo niño, fui dejando y pasando distintos hobbies. De la magia pasamos al fútbol, del fútbol pasamos a, no sé, los monitos animados, del PlayStation, etcétera. Y ya en mi adolescencia conocí a un amigo que también de casualidad él era alumno del gran mago Fernando Larraín. Estoy hablando de Nico Palacio. Nico Palacio, gran youtuber y trader y educador financiero. Y Nico Palacio en ese tiempo estaba ofreciendo hacer clases particulares de magia. Y yo lo contraté, así como quien contrata un profe que te enseña guitarra, que te enseña matemática. Nico fue mi primer profesor de magia, que junto a otros amigos fue a mi casa varios meses a enseñarnos las técnicas básicas de magia, de la cartomagia y un poco la historia de la magia. Y luego Nico ya dejó de ir a mi casa, ya sacaron las clases y ya después de ese entonces uno es muy autodidacta si te apasiona el tema. Tenía las herramientas, los fundamentos y ahí ya incursioné solo. Los libros, sin lugar a dudas, es una herramienta extraordinaria. Y a medida que fue avanzando la vida, conocer a otros magos fue una enciclopedia viviente, compartir y, digamos, revelarnos secretos entre nosotros. Y luego las experiencias que he tenido fuera de Chile.
He ido 3 veces a Las Vegas, he participado en los congresos de magia más grandes del mundo, he visto y he aprendido de los mejores, entonces eso sin lugar a dudas te abre las puertas y es una fuente de conocimiento ilimitada. ¿Qué sentías tú como de algo como desde la infancia? Como, ¿qué fue el instinto que te hizo seguir el camino de la magia? Con los otros invitados hablamos y es recurrente el tema de la curiosidad, seguir tu curiosidad y donde te lleva son lugares distintos donde uno parte, ¿cachai? No sé si en tu caso también fue eso que te encaminó hacia la magia Sí. y hoy en día dedicarte profesionalmente. Yo creo que sí, o sea, la magia siempre estuvo presente en mi vida. Con este kit de magia, después del año 98, 99 vino David Copperfield a Chile por primera y espero que no la última vez, a Estación Mapocho. Y me acuerdo que lo dieron por televisión y fue a Viva el Lunes y era un personaje, era como un rockstar que paseaba por el mundo. Y yo me acuerdo de ver la televisión, ¿verdad? Con pocos canales que uno tenía en esa época. eh, Haber visto Copperfield y era como, ¿quién es este ente súper poderoso que puede volar, hacer desaparecer gente? Entonces lo vi muchos años como referente. Yo jugaba a ser Copperfield en mi casa, me acuerdo patente. Y después, como digo, pasó la vida, pasaron otros hobbies y después se apareció la magia de nuevo y ahí nunca más la solté. Yo creo que la curiosidad y la imaginación de ser niño te lleva a lugares maravillosos y creo que yo nunca he perdido esa esencia de ser niño. Mm. Eh, Independiente de la etapa que estoy en mi vida, digamos, esa esencia juguetona, esa esencia curiosa, esa esencia de realmente soñar sin presupuestar, me ha permitido explorar puertas que si hubiera sido quizás más cauteloso o más bajo una planilla Excel no habría explorado. Sobre todo en un país bastante tradicional y chico como es Chile. Mm. Así que sí, la curiosidad me ha llevado a escenarios increíbles. Y hablando de Copperfield y los magos de distintos lugares, tú también hablaste de la magia en Latinoamérica. ¿Hay distintos tipos de magia en las distintas partes del mundo? ¿Va asociado a la cultura? ¿La magia responde a eso o es más asociado al artista? Sí, definitivamente. La magia, país donde uno va, la práctica de un mismo efecto puede ser retratado de forma distinta por la cultura, por quien lo actúa. Uno va a Estados Unidos y siempre está el humor un poco gringo, ese humor un poco frío, irónico, que de repente uno no lo lee mucho. Uno va o ve magos de Asia y el tecnicismo, la manipulación, la exactitud de los movimientos, la frialdad del acto es una esencia asiática absoluta. Uno va a Europa y ve los magos de Europa con esa particularidad más excéntrica, más liberal de algunos países. Y en Latinoamérica también hay grandes referentes de la magia que usan la chispeza latinoamericana, ese humor picante, ese humor doble sentido muchas veces, que hace que los personajes por distintas regiones o países o culturas se vaya destacando muy bien. Por lo tanto, sí, cada país tiene su estilo de magia y cada cultura tiene su estilo de forma, o más bien de una manera distinta de ejecutar la misma ilusión. Es muy interesante también ver no solamente el mago cómo ejecuta el efecto, sino que también siempre a mí me ha apasionado ver cómo el público recepciona el mismo efecto en distintas culturas. Uno ve de repente hacer magia acá en las calles en Santiago, en Chile, y la reacción del chileno es bastante, digamos, recatada. El chileno es bastante tímido. Si uno va grabando magia callejera y de cámaras, como que al tiro hay como una muralla bien gruesa. Y uno hace magia en las calles de Las Vegas y es otra cosa. O sea, ahí la familia está mucho más dispuesta al entretenimiento y goza desde el segundo uno. Las reacciones son más exageradas. También por el público etario. Hacerle magia a un adulto mayor, uno ve una reacción como más al fondo de su alma y de repente un niño está en la superficie y le brillan los ojos. Entonces es muy interesante cómo la cultura, el rango etario, tu background socioeconómico te hace vivir o disfrutar la magia. Igual es un punto interesante porque obviamente quizás Las Vegas, no sé si es la meca de la magia, pero sí hoy en día probablemente donde tú mismo dijiste que fuiste al Congreso, se juntaron creo que 1600 magos, que después podemos hablar de ese punto. También, si hay más cultura de magia, obviamente la gente está más propensa a quizás ir a espectáculos de magia, se promueve más la magia y hay más magos. Entonces, no sé si parte como si uno quiere hacer como, me imagino acá en Chile, cambiar la realidad, que haya más magos, hayan escuelas de magia. ¿Tiene que partir del artista como se promueva la magia o es un tema ya de la base?
Sí, ahí Rodrigo yo creo que es un tema bien complejo, un poco el huevo y la gallina. ¿Hacemos más magos para que la Totalmente, gente le guste más la magia? ¿O totalmente. que la gente le guste más la magia para que aparezcan más magos? Eh, Siempre yo con otros magos del mundo hemos sido bastante, o hemos estado bastante alineados frente a esto, que frente al gusto popular está la música, luego viene el humor y después viene la magia. Ese es el orden de prioridades. Mm. Si yo tengo $100 por gastar y hay tres espectáculos al mismo tiempo, lo más probable es que de 100 personas, 90 vayan a un show de música, a un concierto, otros 8 vayan, o más, te diría hoy día, 20 vayan, en verdad, a un espectáculo de stand-up comedy, que han entrado fuertísimo en la palestra, sobre todo nacional, y el resto, shows misceláneos. Y ahí puede Claro. estar un buen espectáculo de magia, danza contemporánea, etcétera. La magia es de nicho, siendo tan popular, siendo un lenguaje que, a diferencia de la música, yo no necesito hablar mandarín para ver un espectáculo de magia en China, porque la magia es universal. Si tú ves una moneda y luego no la ves, puede ser un niño que nunca en su vida ha visto magia, un chino, un gringo, un chileno, y van a ver el efecto y se van a sorprender por igual. En cambio, yo no puedo ir a un stand-up comedy de alguien de Corea, no voy a entender nada. Entonces, es raro el fenómeno. Yo, sin Ya. lugar a dudas, creo que la magia debería estar mucho más presente en las calles, en los teatros y un poco en el awareness y en el colectivo, ¿verdad? Pero siempre ha sido un arte más de nicho. Creo que ha ido cambiando, sobre todo con la tecnología, uno ve mucho más en TikTok, redes sociales, digamos, hay grandes exponentes de la magia nacional que han ido, digamos, ampliando ese límite y ese techo. Pero creo que la música, el stand-up comedy y la magia es un poco el orden que tenemos hoy día. No necesariamente en el resto del mundo, pero en Santiago de Chile sí. De hecho, pasa algo muy interesante con la magia que no sé si todo el arte ocurre, pero uno al presenciar un show de magia pasa por distintas emociones, como Mm, una montaña rusa de distintas cosas, como del suspenso, la alegría, no sé, pues hasta el miedo. mm, Y eso también es muy atractivo de ver un espectáculo de magia. Y otra cosa que me parece interesante hablar es respecto a como el gran referente de la magia en el mundo, que yo creo que si hay un hombre que se conoce transversalmente, es Harry Houdini, que mm, probablemente uno de los magos que marcó un antes y un después en la cultura pop, por así decir, de la magia en el mundo. mm. Y también, esto te lo que quiero preguntar, no estoy seguro, hace unos 20 años atrás, el mago Oli en Chile, ¿trató de imitar el mismo truco o era distinto? Porque Sí, era como el mismo como tambor tarro de de leche. tarro de leche, que era muy similar. Yo vi el afiche de Houdini Sí, versus el festival de la una, creo que fue. sí, correcto. Sí. Sí. Ah, bueno, diste hartos temas ahí. La magia, efectivamente, una montaña rusa de emociones. Y eso a mí es algo adictivo. O sea, tener una audiencia en silencio cuando va a iniciar este espectáculo de magia, te van a llevar por una historia, es una película. Por eso digo que la magia es un Exacto. cuento historia. Es ir a ver una película en vivo. Es una obra de teatro, pero mágica. Y igual pasa con la música. Uno escucha un disco de McCartney y te lleva por emociones. Hay canciones que te pompean la adrenalina, la endorfina, otras que te llevan un poco a reflexionar. La música clásica igual. Entonces, yo creo que no es el único arte que te lleva por ese como roller coaster de emociones. Eh, pero es muy especial vivirlo. Y sobre todo es muy, muy especial poder ejecutarlo, mostrarlo. Yo en el fondo en este lado del escenario. Y cuando uno ve el público como uno lo puede ir manipulando y sus emociones hacia donde uno las quiere llevar es extraordinario. Y con respecto a los referentes, sí, Harry Houdini es sin lugar a dudas uno de los grandes. Es impactante que más de 100 años después de su época sigamos hablando de Harry Houdini. O sea, para mi gusto es uno de los marqueteros más extraordinarios de la historia de la humanidad. Eh, y Harry Houdini, quien inspiró su nombre en el mago anterior, Jean Eugene Claro. Robert Houdin. Después Harry Houdini agarró Houdin y lo transformó en Houdini. Houdini. Y ahí un poco se ve la relación de maestro a mentor, de mentor a alumno, ¿verdad? Y bueno, y Harry Houdini efectivamente fue un grande de la época, la popularizó aún más en la época dorada del inicio del siglo XX, en donde haciendo grandes actos públicos con un marketing extraordinario, eh, logró romper más aún las barreras y en el fondo ser una celebridad a nivel mundial. O sea, era un Elton John de su época, llenando teatros por todo Estados Unidos y Europa hasta el final de sus días y su trágica e insólita muerte en Halloween. Pero Houdini sí, o sea, colgándose de cabeza en Times Square, tirándose un río esposado, el tipo era un genio, o sea, en el sentido de cómo
digamos, previo al acto, generaba el ruido urbano para que el acto fuera el acto cúlmine de lo que ya se venía construyendo previo a, era un genio. Por ejemplo, cuando él iba a una ciudad, retaba siempre como el locksmith, al cerrajero, a crear las esposas más fuertes que él podía crear. Entonces ya se generaba como ese desafío en donde venía alguien a probar que la cerradura era lo más fuerte. Y después él iba y la rompía en un segundo. Entonces lograba generar como ese ruido, un poco lo que llamamos hoy día el PR, sin que antes existiera el PR, y lograr hacer un espectáculo que además está, digamos, o sea, a tope de nivel en su época. Y bueno, y nombraste al Gran Magoli. El Gran Magoli, uno de los referentes de la magia mundial chilena, ha Claro. estado reconocido en 1000 países del mundo. Y el Magoli, efectivamente, en los años 80, si no me equivoco, Por ahí. Sí. intentó recrear el famoso acto de escapismo del tarro de leche, en el cual se sumerge en un tarro de leche metálico, se cierra con candado y se tapa con cortina, y en pocos segundos o minutos se libera de este encierro. Y efectivamente, en la primera vez que lo él ejecutó, tuvo ahí un percance, pero creo que es importante recalcar que él volvió al programa pocos días después de haberse casi ahogado, que ya es increíble volver, y volvió a ejecutar exactamente el mismo acto y lo ejecutó de forma brillante. Por lo tanto, como todos hemos fallado alguna vez, Totalmente. y lo volvió a hacer de forma extraordinaria. O sea, de hecho, hacer ese truco lo encuentro muy O sea, complejo. imagínate Muy complejo. vivir lo que vivió el Magoli, que casi se muere ahogado, y después volver a hacerlo de nuevo en televisión, con la exposición mediática de la época, sin redes sociales, y volver a ejecutar el mismo truco y hacerlo de forma exitosa. O sea, es alucinante su historia, y ese momento en su vida es espectacular. Así que sí, un gran referente de la magia, y de hecho una de mis memorias también cuando chico fue ayudar al Magoli en escena. Me acuerdo de haber estado en un show del Buenísimo. Magoli, y en primera fila yo era de los niños que levantaba la mano para que me subiera al escenario a ayudarlo como voluntario. Y me eligió, subí al escenario, y también fue una época que pude, o sea, fue un día, digamos, que pude compartir con un mago de verdad. Y el Magoli era el Magoli. Y es el Magoli. ¿Qué otro referente chileno de magia hay? Está el mago Oli, el mago Larraín, Sí, como grandes sí, referentes que uno conoce de sí, Chile. sí, hay varios. Para mí, el Mago Oli y el Mago Larraín son los que más he conocido y más, digamos, he estudiado. El Mago Larraín fundó una escuela de magia Claro. y sacó una muy buena generación de magia. Grandes magos que hasta el día de hoy siguen vigentes, son alumnos y fueron alumnos del Mago Larraín. Y el Mago Larraín también, con su famoso personaje Helmut, Sí, muy bueno. rompió esquema y Sí. estuvo en todos los estelares de televisión. Sí. Así que te diría que ellos dos, sin lugar a dudas, como que esa época de la magia del siglo XX chilena, fueron dos grandes referentes. Otra cosa que también, antes que se me pase, cuando estábamos hablando de que la magia es como muy transversal, cuando tú dijiste del tema de que si tú ves magia en China o ves magia en Estados Unidos, da igual, porque vaya a entender el acto. Y también, no sé si habéis visto esos videos que de repente hacen magia, no sé, en un zoológico, a un animal, hasta el animal se sorprende Sí, solamente por ver que sí, 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 se oculta algo, ¿cachai? Sí. Entonces como que uno diría prácticamente a todos los seres Sí. vivos, sí, es muy transversal. Es universal. A mí me ha tocado hacer magia, en más lugares de lo que me puedo acordar. Y hacerle magia a gente de todo background, digamos, geográfico. Recuerdo patente, una vez me tocó hacer un evento corporativo en una embajada en donde tenían invitados de Asia. No hablaban ni una gota de inglés, ni una gota de español menos. Y digamos, a los cine mudo casi Chaplin, me tocó ejecutar varios juegos de magia con distintos elementos que finalmente lo gozaron. Y justamente, o sea, ver la desaparición de un objeto, uno podrá hablar el idioma que sea, pero es absolutamente universal. Absolutamente universal. Otra cosa que también me parece muy interesante, que hablamos como del proceso de la historia de la magia, como para entender cómo ha ido evolucionando. Y me imagino también la magia, si bien uno se sorprende y todo, debe ser súper compleja técnicamente y debe tener además asociado una cierta investigación de cada artista para lograr ese truco. Entonces, no sé si va de la mano, pero la magia en sí ha traído algunos avances tecnológicos en Sí. cuanto al uso cotidiano, y si hay alguna historia interesante, creo que la hablamos en su momento, como que si era verdad o no que la magia había detenido un inicio de una guerra, una cierta guerra. No sé si eso es mito o realidad. Mira, te diría que desde la época
digamos, siglo XVIII, siglo XIX, se comenzó a asociar la magia y a explorar con la tecnología. Muchas veces avances tecnológicos que tú y yo hemos experimentado son mágicos. O sea, la primera vez que, no sé, pues conectamos un teléfono a Bluetooth, a un parlante, era increíble. O la carga inalámbrica a un teléfono hoy día. O ChatGPT, la inteligencia artificial, o sea, es extraordinaria. Por lo tanto, si uno va hacia atrás en el tiempo, grandes innovaciones tecnológicas que muchas veces fueron propulsadas o descubiertas por un artista o un mago, parecían ser mágicas. La primera vez que los hermanos se me fue el nombre. Los creadores un poco del arte del cine moderno que emitieron en Francia la transmisión de un tren llegando a una estación de trenes. ¿Qué le pasó al público? Salió corriendo a la sala de teatro porque saben que el tren iba a salir de la pantalla. Y era una película de un tren llegando a una estación de tren. Entonces, la tecnología, cuando es tan disruptiva, pareciera ser mágica. Creo que hoy día hemos generado una carcasa porque ya hemos visto mucho. Y hoy día ver un holograma de repente en una presentación, en un concierto, Claro. como que casi es como wow, pero no va a salir corriendo. Pero hace 100 años atrás, una gran innovación tecnológica sí lo era. Robert Houdin, este gran mago francés del siglo XIX, era en primer lugar un relojero, un relojero inventor, y era un relojero extraordinario. Al día de hoy uno puede ver sus relojes y son unas obras de arte en donde los palillos del reloj se mueven sin aparente mecanismo alguno. Es literal arte de magia. Y él como inventor empezó a generar, digamos, juegos de magia y agarró este arte un poco callejero a la magia y lo llevó a este arte sofisticado, empaquetado, de teatro. Y empezó a tomar artículos muy tecnológicos y disfrazarlos como juegos de magia. Creando, por ejemplo, autómatas, robots que resolvían problemas matemáticos. Uno le escribía problemas matemáticos en papel y un robot del año 1850 te resolvía un problema matemático. Podríamos llamarlo el primer Muy bueno. ChatGPT. Claro. Y efectos como aquellos eran alucinantes. Autómatas que uno le preguntaba algo y te respondían, que hacían desaparecer objetos que la audiencia ponía. El famoso árbol de naranja, donde el anillo de una mujer del público desaparecía y se veía como de un macetero en escena, brotaba un árbol de naranja, brotaban luego los frutos del árbol de naranja. Y después dentro de uno de esos frutos aparecían unas mariposas que volando tenían un pañuelo y dentro de ese pañuelo tenían el anillo del espectador que se acaba de desaparecer del público. Eran grandes innovaciones tecnológicas que implementó en su espectáculo y que parecían ser de otro planeta, pero efectivamente tenían mucha base en la tecnología. Y bueno, ¿y qué pasó con esto de la guerra? Efectivamente, en Argelia era una colonia francesa a finales del siglo XIX. ¿Y qué pasó? Que había muchas tribus árabes en donde algunos de los líderes de estas tribus, digamos, decían o mostraban tener poderes sobrenaturales. Por lo tanto, empezaron un poco a tratar de demostrar que tenían más poderes que los franceses. Entonces se empezó a generar un colectivo de rebelarse frente a la colonia, como muchos países lo hicieron, ¿verdad?, a lo largo de la historia. Entonces Francia, un poco para contrarrestar estos grandes líderes de las tribus árabes, tomaron a su mejor mago de la época, al que más poderes sobrenaturales tenía, que era Jean Eugène Robert Houdin, y lo enviaron a Argelia. Y le pidieron que demostrara a estos líderes de tribus árabes que él tenía más poder mágico que estos otros líderes de Argelia que se estaban intentando un poco rebelar. Y al llegar allá, pidió que se acercara el guerrero más fuerte de las tribus, y él en el fondo ejecutó un juego que hasta el día de hoy es asombroso. Tomó una pequeña caja y la apoyó en el suelo y demostró cómo fácilmente se podía levantar. Y le pidió después al gran guerrero de las tribus que él intentara levantarla. Y cuando él se acercó y le intentó levantar, no pudo ni siquiera levantarla ni moverla. Demostrando que en el fondo se le habían ido toda su fuerza. Generó, digamos, dejaron de pensar que ellos tenían el mayor de los poderes y se dieron y se rindieron frente al poder de estos franceses que todavía al parecer tenían más poderes sobrenaturales que los mismos líderes de la tribu. Y finalmente se apaciguó las ganas de la rebelión y la magia para una guerra. Increíble. Sí, sí, Era como el martillo de Thor, así como Parecido. algo así. No, increíble, imagínate. O sea, Increíble. así que sí. Muy buena historia. Sí, sí, increíble. Oye, y respecto a eso mismo, como este gran mago que fue el mentor de Harry Houdini, hablamos de los magos chilenos, Mago Oli, el gran mago Larraín. También uno de la magia moderna, de los primeros que se le vienen a la mente son Chris Angel y David Copperfield. Yo los que recuerdo, los grandes
como actos de magia. Chris Angel cuando caminó, creo que era una piscina Sí, sobre el agua, ese sí, estuvo increíble. Y el de David Copperfield cuando desapareció la Estatua de la Libertad. sí. ¿Qué opinión tú tienes de esos dos grandes magos? A ver, o sea, de todas maneras, en la segunda mitad del siglo XX y principio de la década, digamos, o sea, de los años 2000, Copperfield y Chris Angel han sido uno de los grandes. Hace un par de meses atrás estuve en Las Vegas y estuve viendo a los dos. Copperfield, más de una oportunidad he compartido con él, ver su espectáculo y escucharlo, digamos, en charlas allá en Las Vegas. Y Chris Angel, hoy día, sin lugar a dudas, tiene los mejores espectáculos de magia del mundo en Las Vegas, en el Planet Hollywood. Copperfield fue un pionero. Copperfield fue el que agarró un poco la magia y la televisó, ganando más de 30 premios Emmys en Estados Unidos con sus especiales de magia. Y llevando la magia a escalas, o sea, inigualables. Solamente en Estados Unidos y con esos presupuestos se podría hacer. Y con la genialidad de Copperfield, Mm. su personalidad, su personaje y su equipo. Y Copperfield hasta el día de hoy es uno de los artistas, o sea, más exitosos de la historia de la humanidad. Siempre se dice que Copperfield ha vendido más tickets que Elvis Presley y Michael Jackson juntos. Es un tipo que actúa Increíble. 10 veces a la semana, todos los días del año, en el MGM Grand, en su teatro, hace más de 16, 17 años. Siempre también yo recuerdo cuando lo voy a ver, es que es uno de los pocos billonarios que uno puede ver trabajar. Porque uno está sentado Claro, y es un billonario claro. que uno pagó por ver. Entonces es raro el concepto y el tipo es un crack. O sea, hoy Ama día, lo que hace. no, el espectáculo que tiene hoy día es, o sea, no lo voy a spoilear, pero fuera de este Te mundo. vuela la cabeza. Fuera de este mundo. Fuera de este mundo. Y Chris Angel, por su parte, también comenzó un tipo con una historia increíble, con un hambre que estaba dispuesto a perder su vida con tal de lograr su sueño. Y luego con los especiales de televisión lanzó su fama mundial con los programas que tenía ahí Chris Angel Mind Freak, haciendo ilusiones callejeras sorprendentes con este estilo bien rockero. Y hoy día retratando muy bien ese estilo, después de haber tenido varios shows en Las Vegas con Cirque du Soleil, con su show personal en el Hotel Luxor. Hoy día está en el Planet Hollywood con su propio espectáculo Mind Freak. Y hoy día tiene un espectáculo de 1 hora y cuarto, 1 hora 20 de duración, con ilusiones que son, o sea, también fuera de este mundo. De hecho, hoy día él tiene uno de los actos de levitación más reconocido a nivel mundial. O sea, si uno quiere ver a alguien volar, anda a Las Vegas y ve a Chris Angel. Es, o sea, fuera de este mundo. Respecto a eso mismo, me imagino que cada mago tiene como su sello. Y Mm. otra cosa que, bueno, hay dos cosas con la conversación que se me vinieron a la mente. Lo primero, no sé si tú también lo sientes así, que con el tiempo la gente, como hay tanto estímulo, hay tantas cosas, bueno, está ChatGPT, está todo el tema de la inteligencia artificial, hay distintos estímulos, hologramas. La gente necesita como cosas más atrevidas para sorprenderse más, es una cosa. Y lo otro, los magos más contemporáneos buscan más, por lo mismo, shows más como arriesgados o derechamente más trucos complejos, más grandes, no cosas más puntuales, Mm. porque va en la línea con esto o son cosas que tú veis como diferentes. A ver, sí, o sea, hoy día vivimos en la época del ruido, ¿verdad? El que grita más fuerte agarra más Mm. público, en la época de los followers, de los likes y de los comentarios. Entonces, efectivamente, hay un rango etario que hoy día necesita un volumen más grande, más fuerte para que le llame la atención. Y es fácil caer en eso, pero creo que la sensación de ver algo bueno o algo de calidad uno nunca lo pierde y uno lo tiene como de guata. Uno escucha una canción de un artista nuevo y uno rápidamente se puede dar cuenta, no, este es como que va a pasar de moda mañana, o oye, temazo y probablemente sea un nuevo hit durante mucho tiempo, ¿verdad? Entonces yo creo que sí, hay mucho ruido, pero frente al ruido también hay mucho producto de poco duración. Por lo tanto, creo que lo bueno igual se termina destacando. Así que para mí no es un impedimento, pero sí igual es un desafío. O sea, caer en la red social fácil, el mago que revela trucos por likes, es muy fácil caer en eso y hay mucho de eso dando vuelta. Yo en mi espectáculo lo que trato de hacer es siempre cuidar aquello, honrar a lo clásico, pero también siempre implementar eso de lo moderno y de lo fresco. Uno también quiere ver algo fresco, uno no quiere ver Mm. ya digamos, el espectáculo con el conejo y el gorro de copa,
Y efectivamente hoy día los públicos buscan algo fresco, algo nuevo, un producto, digamos, excitante. Por lo tanto, creo que es muy importante que en los espectáculos de magia que uno realiza se lleve eso y nunca se pierda. Y respecto al mismo tema del sello de cada mago, Sí, ¿eso es importante que cada uno busque como su identidad o de todas eso es? maneras, de todas eh, maneras. Ahí lo que pasa, Rodrigo, es que cada mago tiene su propia personalidad. En mi espectáculo, la personalidad que yo trato de demostrar, claramente es alguien que no es así de lunes a viernes, es un personaje al final. El que está en escena está en un claro, personaje. claro. Y ahí es muy importante buscar cuál es tu personaje. A mí me costó bastante en, digamos, poder como definir cuáles eran los límites de este personaje, cuál era el lenguaje, qué tan chistoso quiere ser, es como la configuración de un robot. Mm. Qué tantas tallas uno va a tirar, qué tanto Setearlo. humor, qué tan místico, qué tan sexy, qué tan romántico, qué tan cuenta historia, qué tan charlatán. Y cuando uno logra ese nivel, ya uno tiene su producto listo y uno forma su personaje. Y efectivamente, cada mago tiene su sello. O sea, si hablamos de Chris Angel, es un rockstar. Si hablamos de Copperfield, es un cuenta historia romántico, un poco pelo al pecho, ¿verdad? Con camisa abierta, ese pelo al viento. Un Juan Tamariz con esos dientes chuecos, su pelo largo, su sombrero de copa, sus ruidos, sus canciones. Cada mago tiene su sello y su personaje. Y si tuviera que definir el mío, sería un personaje moderno, un personaje que honra lo clásico, pero lo transforma a lo moderno, a lo fresco, y siempre también con una vuelta de tuerca inesperada. Lo mismo que conversamos hace un rato, tú hablaste del tema del humor y se ha repetido a lo largo de la conversación. ¿Es Sí, como un ingrediente esencial de un mago tener humor? no, ¿No? no, definitivamente no. Aparte que es importante esto. Como el sello del mago va asociado con el si Es tiene que humor o no. no para ser entretenido hay que contar chistes. Claro, ¿Me claro. entendí? Eso Sí, es súper totalmente, importante. totalmente. Si yo quiero ser entretenido, no necesariamente tengo que caer en la talla Mm. rápida. No está malo decir chiste, decir un comentario entretenido, no pasa nada. Pero no necesariamente si yo quiero tener un espectáculo entretenido, tengo que contar chistes o ser humorista. Sí hay muy buenos magos que literalmente se han preocupado de fusionar la magia y el humor y han hecho un trabajo extraordinario. McKean, por ejemplo, uno de ellos en Las Vegas, o sea, su espectáculo es Magic and Comedy y uno va a ver uno de los mejores, digamos, comediantes magos del mundo que con elementos mágicos y de sorpresa mágica, o sea, uno goza. Y hay otros magos que usan la talla rápida de repente para ciertas salidas o momentos del espectáculo, entonces depende también qué tanto configura uno ese personaje y qué tanto humor uno le quiere inyectar. Pero creo que es muy importante entender eso. O sea, para ser entretenido no necesariamente uno tiene que ser chistoso. Y eso, bueno, los magos que los nombramos hace un momento, los cuatro más reconocidos, bueno, en Mm. Chile y afuera, tienen ese, claro, esa como, todos son entretenidos, pero no son necesariamente chistosos por per Sí, se. sí. O sea, cada uno tiene su estilo, en verdad. Cada Exacto, uno tiene su estilo, exacto. cada uno tiene su cuota de humor. Mm. eh, pero insisto, o sea, uno La puede ver autenticidad, claro, uno puede ver un claro, espectáculo 2 horas sin ningún chiste y no necesariamente va a ser fome. exacto. Entonces es muy importante entender eso y ahí también pasa por la construcción del espectáculo desde su entraña. El guión, la música, la iluminación, la atmósfera, la puesta en escena, la historia que voy a relatar, Mm. por dónde voy a dar las emociones, el control de la atención de los espectadores. Entonces ahí uno mete muchos ingredientes para que el plato de comida al final uno diga exquisito. Respecto a eso mismo, me imagino es fundamental el proceso creativo del mago, del Mm. artista, y no es solamente lo que uno ve sobre el escenario, me imagino atrás hay una cantidad de cosas. Mm. Entonces, preguntarte, sin entrar en revelar secretos, pero ¿cómo es el proceso creativo de un mago? Mm. ¿Cómo nace la idea de un truco? Si es que hay una mentoría o derechamente hay grado para innovar Sí. con un truco nuevo y uno empezar a prueba y error hasta finalmente mostrarlo. Sí, o sea, bueno, es un laboratorio. O sea, hay juegos de magia que uno adapta y que mezcla. Al final es como ese gran documental que decía todo es un remix. Son ideas por aquí y por allá, conceptos originales, lo mezclo, lo llevo un paso más allá. ¿Qué pasa si le meto este otro ingrediente? Es como cocinar. Retrato mucho la creación de un efecto y un espectáculo de magia con la película Ratatouille. Cuando está el ratoncito con el chef y tiene todos los ingredientes, ya mezclando, probando, y de repente, ¡pum! Se formó ahí Chocapic y lanzó, ¿verdad?, esta Claro, magia nueva. claro. En un proceso de magia creo que, al menos yo lo que hago es siempre imaginar como el efecto final, el sueño que quiero retratar. Ejemplo, quiero hacer levitar un auto. Esa es como la premisa.
Y de ahí voy deconstruyendo con los métodos que conozco, con los libros que he leído, con las técnicas ya existentes, cómo puedo construir esta ilusión y finalmente llevarla a escena. Y ahí obviamente está lo que es la iluminación, el diálogo, la música, el efecto en sí, el método. O sea, uf, es un mundo muy complejo, pero creo que todo debe partir desde ahí. O sea, eh, es como crear un La postre. imagen. Me gustaría un postre dulce, pero con un toque cítrico al final. Bueno, vamos a la cocina, vemos qué ingredientes hay, probemos, hasta que sale. Re- Entonces, Respecto a eso mismo, me imagino hay como tres etapas. La primera debe ser como idear, después perfeccionar y ejecutar. sí. ¿Cuál de esas tres es la más compleja? Porque todas deben ser... Mira, no sé cuál es, pero sé que hay un gran tiempo que es en tu casa practicar, o en tu estudio, en tu sala de ensayo, y ensayar hasta realmente encontrar ese pic, ese punto. Eh, ¿Cuánta sal uno le echa a la sopa? Poco más, poco menos, hasta que de repente uno va a encontrar los gramos exactos que uno la va a probar, va a cerrar los ojos y decir, this is it, y estoy listo. Y es bonito porque en ese camino de prueba y error, uno va afinando, va recortando, sacando grasa, metiendo grasa, y finalmente te queda, digamos, esta obra, este producto, este juego de magia, de donde uno además, sobre todo que ensayaste tantas veces, que te hiciste un experto en, por lo tanto cuando uno ya llega a presentarlo público, uno no solamente está como presentando, sino que uno lo está disfrutando, y eso se nota. Entonces, uff, hay un tiempo enorme. Yo he estado años, años practicando un simple movimiento de carta hasta que un día ya lo perfeccioné y de a poquito un día dije, lo voy a probar. Y lo inyecto, funciona, no, lo saco, lo dejé de lado, o sea, uff, es un mundo sin fin. Lo importante creo yo es nunca quedarse estancado. Esto es como una prueba de matemática, no hay que quedarse estancado en la pregunta difícil. Hay que darle el tiempo que merece, hay que tratar de sacarla y entender, pero realmente es bueno partir por lo fácil y no largarte desde el día uno a hacerle evitar un auto. O sea, hay un camino a recorrer y creo que uno tiene que ser muy honesto también con los medios y capacidades que uno tiene, pero cuando uno entra en ese loop de prueba y error, es muy importante tener un objetivo y una fecha límite también, porque como es un poco el mal del artista. Claro, Si tengo un canvas y uno lo echa para atrás y lo mira, uno dice, o se sea, puede ¿cuándo mejorar. fue el último pincelazo? Mm. ¿Me entendió, no? Qué difícil Miguel Ángel pintando la Capilla Sixtina, si te la terminé. No, si es que podría poner un ángel más en Sí. ese rincón. Sí. Chuta, difícil, el mal del artista, ¿verdad? Mm. Entonces a mí me pasa que de repente estoy perfeccionando un juego de magia y digo, ya, está bien. Para mí realmente no, y si le meto esto y como que uno va complejizando el plato y de repente uno se puede salir de control fácilmente. La experiencia y los años te van dando esa sensación de decir, ya, it's enough. Pero es un loop interesante el que ocurre ahí. O sea, Total. larga hora de madrugada. Y aparte me imagino que ocurre otra cosa que en general en el tema creativo pasa, que es hasta qué punto uno se queda conforme con Uf, su creación. yo creo que nunca. Porque viene el otro lado, porque obviamente generalmente uno hace arte o Mm, crea algo porque es una expresión, pero mucha de esa expresión después viene un feedback que la validación con la gente. sí. Entonces, ¿hasta qué punto la validación Mm, versus cómo tú quedas conforme importa más? total. O ¿Cómo sea, lo ves tú? definitivamente, yo creo que ahí hay un punto que puede ser interminable, de cuándo presento este producto al público, cuándo presento Mm. esta magia, esta ilusión a los espectadores. Y sí, no, es muy difícil. O sea, no, cuándo, yo creo que uno sabe, con la experiencia uno se va dando cuenta cuando ya Sí, el juego está listo. Yo creo que la ambición hay que cuidarla eh, y hay que cuidar un poco siempre esa sensación de realidad, la ejecución, cuándo la quiero hacer. O sea, hay una serie de elementos que es importante entender y el fondo no estancarse. Yo creo que también lo peor que uno le puede pasar como artista es nunca mostrar lo que uno ha creado claro. buscando esa perfección. Mm. De repente es bueno lanzarse, probar, saber en qué audiencia probar, en qué público, en qué instancia. Y cuando uno va recibiendo ese feedback, darse cuenta rápidamente si a uno por el buen camino o no. Pero puede ser lo importante. Respecto a eso mismo, hay, o sea, depende el truco, es la duración, por ejemplo, en el proceso creativo, o al final no es tanta la complejidad del truco, sino la perfección que uno quiera lograr. No sé cómo tú tenés, por ejemplo, ya, este truco lo tengo que sacar en 6 meses. Mm. ¿Tenía un deadline o derechamente cuando ocurre, ¿no? No, yo nunca me he puesto tiempo de juegos de magia. No, nunca me he puesto tiempo, en el sentido de que uno de repente se enamora con un juego que vio, una ilusión que vio, y se mete en ese camino, se mete en ese libro, y no,
aparte que en la magia no hay margen de error. Uno no puede fallar en un espectáculo. Uno no puede fallar, digamos, y errar garrafalmente en plena ejecución de un juego de magia. Entonces Mm. también es importante no ponerse fecha límite y realmente ejecutarlo en público cuando uno ya está absolutamente listo sin margen de error. En la magia no hay margen de error. Eso es complejo, ¿eh? No hay margen de error. Igual tenés que manejar mucho la presión, me imagino. Es que ahí vuelvo al punto anterior. Si uno lleva 10.000 horas en su casa ensayando un Claro. juego de magia, Mm. uno tira el tiro libre con los ojos cerrados. Mm. O sea, no, hay unos humanos, se puede errar, pero ya, o sea, es contar hasta dos. O sea, y eso es lo rico, que cuando uno lo va a mostrar y lo saca ya al aire público, o sea, está ahí en velocidad crucero. ¿Me entendí? Es para Cristiano Ronaldo salir a patear un penal. Asumo que a esta altura de la vida no se pone nervioso el hombre. Algo de tensión y adrenalina siempre hay. Rico, eso nos hace sentir vivos, ¿verdad? Pero, sandía calada. A mí me gusta hacer magia cuando ya estoy tan seguro y soy tan experto en ese movimiento que lo disfruto más que esos nervios iniciales. Como que me imagino, ya teníais como ese punto que en realidad va asociado también es cuando ya se domina bien el truco, es Mm, que se puede mostrar mm. y también es como que el truco ya está maduro, o sea, como que es una combinación que yo creo que ya la sentís con tantas horas de Sí, práctica. sí, sí. A mí, sí, o sea, yo creo que muchas veces uno en su rutina madura inserta cosas nuevas que uno levemente va probando. Va probando y va viendo la reacción y un poco va insertan un postre tan rico que de repente una pequeña pasa no tan madura, pasa casi desapercibida, pero uno como artista tiene ese feedback de haberla probado un poquito en público e ir viendo cómo se va acomodando y ya después ese fruto toma tan peso y tamaño que ya es un show per se. Entonces ocurre eso, ¿verdad? Pero hay que ser muy cauteloso con esa prueba y error, porque al final uno está probando con un espectador real y no hay que abusar de la confianza del espectador por ir a ver un espectáculo de uno. Entonces, de repente, hay que tener ojo con eso. O sea, si uno quiere probar algo, que no reste al plato final. Y respecto al mismo plato, si uno quiere tener un buen plato perfecto, con todos los ingredientes correctos, ¿qué cosas crees tú que son fundamentales para crear como un buen show, una buena experiencia emocional Mm, para el público? ¿Qué sí. ingredientes debe tener, según tu percepción? ¿No? Uf. ¿Cómo lo veis O tú? sea, bueno, primero es la carne. Y esos son los juegos de magia que uno va a mostrar. Puede haber muy De buena calidad. iluminación, puede haber una muy buena historia, un teatro extraordinario, pero si el efecto en sí no convence, no es bueno, eh, pucha, es difícil en el fondo que el resto levante tanto, ¿verdad? Por lo tanto, creo que sin lugar a dudas el efecto que uno va a hacer tiene que ser bueno, preciso, ensayado y, bueno, prístino para ser mostrado en escena. Y luego de eso, el hilo conductor, la historia, la música y un poco los acompañamientos del plato son los que te hacen que un espectáculo sea bueno a uno ni en Las Vegas. Y ese mismo, por ejemplo, que tú hablaste de ya, el show, los trucos tienen que estar bien prístinos, pero ¿cuánto influye dónde vas a hacer el show? Porque me imagino no es lo mismo hacerlo en un teatro que, no sé, en un evento con una audiencia distinta. Mm. De hecho, me imagino que, o sea, deben haber trucos que tienen más complejidad que otros y requieren ciertos requerimientos. Tú preparas trucos según la audiencia también, obviamente influye el lugar. Mm, total. Sí, ahí Rodrigo, yo siempre pienso y digo que la magia no es para hacerla en cualquier momento y lugar. La magia requiere un contexto para ser ejecutada. Muchas veces amigos en un cumpleaños, Típico. celebración, Mm, ya dejaste un truco. mm. Y no es el momento, no es el lugar, no es la atmósfera. Por lo tanto, a mí en ese sentido como que no me gusta mostrarla en todos lados. Y lo mismo va a ser en los eventos. De repente, en estos eventos corporativos privados que uno hace, de repente uno va pensado a hacer cierta rutina y se da cuenta que el contexto es distinto, que el ambiente es diferente y uno tiene que improvisar e ir al plan B. Entonces, es muy importante tener juegos de magia que sean para mesa, para un ambiente tranquilo, para un juego bien visual en donde casi que no haya que escuchar las palabras del mago, pero se pueda ver y observar. Entonces ahí uno tiene que ser súper observador y consciente cuál es el momento, cuál es el lugar y cuál es el contexto en donde se va a ejecutar el juego de magia. O sea, es fundamental entender la audiencia. Yo creo que también es clave, Absolutamente. porque de hecho, investigando tu trabajo, veía que había hecho eventos desde la Teletón, en Sky Costanera, en Uber Eats,
Y eso al final también es importante conocerlo con anticipación para preparar cierto Sí. espectáculo. Totalmente. Yo creo que algo que desarrolla la magia en el artista es, uno, el poder oratorio, el poder de cuenta historia. O sea, uno, no un maestro, pero alguien que ha pasado muchas horas haciendo esas dos. Y en tercer lugar, diría el poder de observación. A mí siento que me ha afinado esa observación porque uno tiene que estar muy alerta al entorno, al tipo que te está mirando por este lado, a la Claro. persona que te mira el bolsillo, a la persona que te mira las manos, en un público rodeado de 360 en vivo. Entonces, el poder de observación es fundamental y eso hoy día me ha ayudado en mi vida personal a muchas cosas. O sea, entrar a un lugar y saber rápido dónde está la salida de emergencia, el color de tus cordones, la marca de tu polera, tu reloj, digamos, el estudio donde estamos. O sea, soy súper observador. Yo creo que la magia me ha afinado muchísimo eso. Y lo otro es también el poder de manipulación, el poder artístico de manipulación de la atención del ser humano. Siempre los magos hablamos de que la atención del humano es del porte de una bola de tenis, de una pelota de tenis. Y que esa pelota de tenis yo la puedo llevar para acá o para allá a mi merced. Y obviamente me aprovecho por entretenimiento de aquella habilidad. Eh, Hablamos siempre que la magia es el arte más honesto del mundo. El mago promete engañarte y te engañará. Y es porque yo, digamos, por entretención y teniendo súper claras las reglas del juego, yo voy a llevar tu atención de un lado para el otro para producir un asombro y un efecto de magia. Entonces ese poder de observación y de misdirection que se llama, o el poder de manipulación de la atención, es fundamental en la magia y te lo pule al máximo. Respecto a eso mismo, me imaginaba cuando habláis de la observación, como la película Sin Límites. No sé si la viste, Sí, como que absolutamente, sí. increíble, o sea, se puede entrenar. Absolutamente, sí, sin Increíble. lugar a dudas. O sea, como digo, la magia es muy fácil o la magia te permite fácilmente engañar si uno ha pulido muy bien el movimiento, la historia y el diálogo y la técnica. Al final esto es como mostrarle una galleta a un perro. O sea, uno le hace así, el perro va a hacer así. Claro, Lamentablemente los humanos sí. somos súper fáciles de dirigir la atención. O sea, uno va caminando en la calle y suena un ruido muy fuerte y uno va a mirar el ruido fuerte. Es una cuestión genética milenaria de porque el ruido fuerte para nosotros es sinónimo de peligro. Por lo tanto, nuestras orejas de pastor alemán se van a ir para adelante y voy a mirar el ruido fuerte. O por el contrario, si escucho un ruido muy fuerte, voy a mirar y después ¿qué voy a hacer? Voy a correr. Y no en dirección hacia allá, voy a correr en dirección opuesta. Hay cuestiones súper animales, milenarias que el humano tiene. Entonces, si yo muestro, por ejemplo, dos pelotas de colores, una roja y una negra, es muy, muy probable que todos miren la roja primero. Y mientras todos miran la roja, yo voy a hacer algo con la negra. Claro, claro. De hecho, yo cuando partí haciendo como el setup del podcast, imaginando qué quería, porque hay muchos formatos, me gustaba mucho el de la mesa porque siempre le di y le doy mucha importancia a las manos. Creo que las manos son fundamentales para la comunicación no verbal. De hecho, la otra vez como que escuché un comentario de que las charlas TED más vistas son las que tienen más gesticulación con las manos. Como en porcentaje era como, no sé, un 70-30, una cosa así. Mira. Muy interesante. Y otro tema que también me gustaría que conversemos era de lo que hablaste hace un momento, que fuiste a Las Vegas y había un castillo, un Magic Castle, que era súper interesante, que probablemente los que no estamos en la magia, yo ahora me vengo a enterar de qué trata, que es Sí. espectacular. Si nos podéis contar qué significa como el Magic Castle, qué involucra estar dentro, cómo es ambiente, Sí. qué ocurre ahí. A ver, sí, hace muy poquito fui a Estados Unidos, a Los Ángeles y a Las Vegas. Fui de nuevo ahí a un congreso de magia en Las Vegas. Este año, el año pasado, perdón, fui al Magic Live, que es uno de los congresos de magia más grandes del planeta. Van 2000 magos a reunirnos, a aprender, a ver las mejores innovaciones del mundo de la magia y a renovar un poco el repertorio y traer cosas alucinantes para mi rutina y mis efectos de magia que puedo hacer acá en Chile. Y bueno, y estando en Estados Unidos, antes de irme a Las Vegas, en Estados Unidos, en Los Ángeles, en California, está este lugar que se llama The Magic Castle o el Castillo Mágico. Fundado hace 60, 70, 80 años por la familia Larsen. Y que comenzó como una mansión que es un club privado de magia, en donde de lunes a viernes, perdón, de lunes a domingo, los que son miembros o invitados por miembros solamente pueden ir vestidos de forma formal
a presenciar los mejores actos de magia del planeta. Y hoy día se ha convertido en un lugar en donde semanalmente cambian la cartelera de los casi 10 magos que actúan ahí dentro. Y uno semanalmente puede ir viendo cómo van los mejores magos del planeta a actuar en este lugar. Y está lleno de lunes a domingo en pleno Hollywood en Los Ángeles. Y solo uno puede entrar si uno es miembro del castillo o te invita un miembro. Y es realmente alucinante. O sea, bueno, adentro uno entra y no se puede filmar ni sacar fotos. Por lo tanto, es difícil contar lo que se vive ahí adentro. Claro. Eh, Pero es para magos. no, la verdad, el público común y corriente profano puede ir a vivir magia. Ok. Por lo tanto, es abierto a cualquiera. Por lo tanto, la gracia es tratar de conseguirse una entrada, ir a comer y ver estos espectáculos de magia. Pero es extraordinario. O sea, uno va y es una mansión de pasillos corredizos, digamos, teatros ocultos, tiene un teatro para 200 personas entre medio, hay un restaurante de Buenísimo. lujo, trabajan más de 40 garzones, o sea, es una mansión alucinante. Y nunca en mi vida había ido, obviamente había leído mucho el lugar, pero nunca había entrado. Y me invitó un miembro del Magic Castle y logramos entrar y fue una experiencia, o sea, sin lugar a uno de los lugares más especiales del mundo de la magia del planeta hoy día. Todas sus murallas y cada centímetro de esa mansión está plagada de memorabilia del mundo de la magia, todas las fotografías firmadas y autografiadas por los grandes magos del mundo, artículos de magos históricos, desde barajas, guantes, bastones, sus artículos de magia. Cada teatro y cada salón de magia adentro es una pieza de arte y una pieza de arte viviente. Y ahí está en el corazón de Los Ángeles. Ahora, para entender si ese es el lugar, ¿es como la meca de la magia o hay más puntos así en el mundo? Buena pregunta. Yo creo que no. No, o sea, no me la jugaría con una meca de la magia hoy día. Es sin lugar a uno de los puntos más especiales. Si uno es mago para ir, convivir y, digamos, tocar la magia. Las Vegas es otro, porque uno va ahí un poco a consumir lo mejor de lo mejor y uno va a vivir la mejor magia de todas con los mejores magos del planeta. Ahí en Las Vegas estuve con David Copperfield, Chris Angel, David Blaine, Dynamo, Stephen Frayne ahora, con Shin Lim, ganador de America's Got Talent, que hoy día tiene su propio espectáculo en el Venetian, con Matt Franco. O sea, te nombré a 6 de los 10 mejores de hoy día, campeones mundiales de magia, Francesco Labone en Italia, un crack, un crack, un crack, un crack, y sin fin de mago alucinante. O sea, y en Europa también hay ciudades, hay escuelas de magia muy antiguas que hoy día reúnen a grandes magos. La gran escuela de magia de Ana Tamariz, la hija de Juan Tamariz, tiene una escuela de magia en Madrid y que reúne a uno de los mejores magos del mundo, que su padre da todavía clases de magia y enseñan cartomagia y tiene tremendos maestros de la magia hoy día, mientras hablamos, enseñando magia allá. Entonces, te diría que hay muchas mecas alrededor del mundo, te diría que hay unas 10 y el Castillo de la Magia de Magic Castle, sin lugar a dudas, es uno de ellos. Lo que estáis nombrando recién, que hayan también campeones mundiales de magia. ¿Cómo funciona eso? Sí. Campeonatos mundiales de magia. Sí, hoy día los magos tenemos el FISUM, que es Federación Internacional de Sociedades Mágicas. Ya. Y esta entidad reúne todos los círculos de magia del mundo y cada 4 años hace un mundial de magia, que son las Olimpiadas de Magia. El Campeonato Mundial de Magia se hace cada 3 o 4 años en distintos lugares del mundo y premia a los mejores magos en sus respectivas categorías. A los Perfecto. magos de magia de cerca, con carta, a los magos de grandes ilusiones, a los magos de stand-up comedy, a las mejores invenciones, de todo tipo de categorías. Y de hecho este año se hace en Italia, en el norte de Italia, es en junio si no me equivoco, y es la nueva edición del Mundial de Magia en la cual incluso van a participar algunos miembros chilenos, magos chilenos, van a representar a Chile en sus respectivas categorías allá. A ver si Chile por primera vez en su historia gana algún campeonato de magia con estos tremendos representantes de la magia chilena. Buenísimo. Estaría muy No, increíble. O sea, increíble para todo. es lo más parecido a Harry Potter que hay. Y Buena. sí, pues, imagínate un chileno ganar un campeonato mundial Claro. de su disciplina y en la magia sería extraordinario. O sea, genera un precedente para todos los que vienen después, O po. sea, y la masifica Totalmente. absolutamente. Ahora ganaron el Flasoma, que es las Federaciones Latinoamericanas de Sociedades Mágicas, que es el fondo del Campeonato Latinoamericano de Magia, que se hizo en febrero en Cali, en Colombia. Y ganaron allá algunos magos. Un gran amigo mío, Arturo Fuenzalía, ganó la magia Close Up.
y Arturo junto a otros magos chilenos ganaron sus respectivas categorías y se ganaron el pase a participar en el Mundial de Magia. Así que vamos a ver ahí si hay algún campeón mundial de magia chileno. ¿Cómo ves tú las nuevas generaciones como de magia? ¿Conoces como gente, no sé, que esté partiendo en esto hace muy chico? O sea, sí, hay muchos seguidores de escuelas de magia online. Hoy día se ha masificado harto el fondo poder aprender magia de forma digital. Y creo que está muy bien. Siento que también hoy día las juventudes votan muy rápido lo que es difícil. La magia es difícil de aprender, es muy difícil de aprender. Entonces, meterse en un hobby difícil, secreto, que no muchos lo hacen de nicho, es una barrera de entrada no menor. Pero creo también que es un sano filtro natural para que el que finalmente cruzó esa barrera sea un poco digno de. Así que creo que se equilibra bastante bien. Y sí, hay grandes nuevos magos que han implementado un poco en la tecnología moderna en sus actos de magia, que han creado efectos alucinantes. O sea, este italiano que te hablo, Francesco Labona, un amigo que conocí en Las Vegas, tiene un acto de magia que es, o sea, los invito a googlearlo, búsquelo, Francesco Labona. Anotado, sí. Y tiene un acto de magia que te deja boquiabierto. O sea, uno cree que lo que está viendo es un efecto cinematográfico. Y es magia de verdad. La vi con mis ojos a pocos metros en Las Vegas y es un acto mundial de magia. Buenísimo. Mm. Respecto a eso mismo, como del gran truco o también del mago que crea este acto, ¿es lo mismo ser un buen mago que un buen artista o son cosas que son diferentes? No, yo creo que, o sea, comparten y no comparten. Hay grandes magos que son muy artistas, que se dedican no a explotar lo comercial de su rutina y se dedican más a un poco potenciar esa faceta artística en congresos más artísticos de magia o en venues, en teatros más, digamos, que va más por el arte y lo lindo del arte más que lo que se puede hacer comercial. Entonces hay mucho mago artista que persigue el arte más que un retorno de fama económico de seguidores. Y hay otros magos que somos, y me involucro ahí, mucho más comerciales y que en el fondo tenemos un producto que obviamente se nutre del mismo arte, pero que tiene un producto más comercializable, con un marketing más moderno, más de consumo masivo. Por ejemplo, un Copperfield, un Jorge Blas, que son magos que en el fondo a uno le gustaría ir a ver un teatro. El arte a mí, desde mi punto de vista, el arte de la magia ya es tan de nicho que, digamos, si uno quiere comercializarlo y en el fondo llenar teatros, hacerlo tan artístico y de repente ser tan especial no es tan bueno. Entonces me gusta que sea especial, pero desde mi lado, o lo que a mí me acomoda, ¿verdad? Es hacerlo comercial y popular, masivo, que sea en el fondo de fácil consumo. Pero definitivamente hay grandes artistas de la magia que muchas veces buscan el logro de ganar un campeonato mundial, pero no están ni ahí con, digamos, hacer un Ir a un teatro. espectáculo corporativo. Y profesan, digamos, ese arte nocturno de lograr un movimiento y ganar un trofeo, que está perfecto. Ahora con esta conversación, como que he ido pensando que no sé si es así, como tú lo veis, desde los primeros magos que hablamos en el principio de la conversación, 5.000 años atrás, pasamos por Grecia, Roma, Edad Media, magia moderna, Sí. como que se ha ido anichando cada vez más la magia, o ¿cómo lo veis tú? Porque antes era como más masiva y ahora quizás es más de nicho. Sí, o sea, yo creo, Rodrigo, que, mira, nunca ha sido tan masiva, en el sentido que nunca muchos magos han existido al mismo tiempo. O sea, siempre han habido más músicos que magos. Claro. Yo creo que eso se ha ido conservando a lo largo de la historia. No estoy seguro por qué. Porque es algo tan universal, tan fácil Mm. consumo, que atrae pura felicidad y asombro, que nunca he entendido por qué cuesta tanto de repente que se popularice tanto. Muchas veces he hablado con grandes productores de televisión chilena y que me dicen, Meja, yo tiro un programa de magia un sábado a la tarde, no lo va a ver nadie. En cambio, tiro un reality o un programa de música, rating Claro. seguro. Mm. La respuesta por qué habría que preguntarle a la gente. Antropológica, sí. Es rarísimo, es Sí. rarísimo. Así que no, diría que siempre se ha conservado ese pareto entre magos y 80-20. músicos, 80-20 de todas maneras. Sí, sí. Lo bueno es que nunca ha muerto, con grandes posibilidades, como todo arte, de haber muerto en algún punto de la historia. Cuando el rey Jacobo mandó a quemar todos los libros de Reynald Scott del Discovery of Witchcraft, pudo haber muerto ahí. O cuando mataron a los brujos en las hogueras, pudo haber muerto ahí. Pero es un arte que ha sobrevivido y que ha sobrevivido muy bien. Respecto a eso mismo, quizás estamos llegando, que hace un momento lo tocamos, como también un punto
como bifurcación con el tema de la inteligencia artificial. ¿Cómo ves tú el futuro de la magia? ¿Cómo pensáis que puede ser? O derechamente si en el Congreso del año pasado salió este tema, lo he hablado con colegas. Sí, mira, o sea, es un elemento, es una herramienta. Definitivamente la tecnología, hoy día uno va a un congreso de magia y ve cómo la tecnología ha ido agarrando con más fuerza que nunca, se ha insertado en los espectáculos de magia, de forma visible o no visible para el espectador, pero está ahí. Y yo creo que los magos tenemos que usarla a nuestro favor. Es una tecnología que asombra, que está partiendo y que uno como artista puede usarla a su favor para lograr efectos extraordinarios. Así que no, yo creo que hay que usarla a nuestro favor, es una herramienta, es una baraja más en el repertorio que hay que tomarla y saber usarla e inyectarla de forma correcta. Por lo tanto, creo que hay que tenerla siempre presente. Y aparte que uno ve la historia hacia atrás, o sea, grandes magos que ya hemos conversado han sido promotores de efectos tecnológicos que parecían tan sorprendentes que eran mágicos. Entonces, la magia siempre ha estado muy presente en los magos. O sea, perdón, la tecnología siempre ha estado muy presente en los magos y en la magia en general. Entonces, creo que es algo que uno siempre tiene que tener en consideración y ser pionero en ello. Ahora está el tema de la inteligencia artificial, que también es un punto importante que está ocurriendo para el arte de la magia. Hace unos 20 años atrás, o 15, no recuerdo cuánto, salió el mago enmascarado, que era como el tipo que empezó a revelar los trucos. Sí, Antes de eso no sé si ya había ocurrido, pero después de eso como que generó un antes y un después, y ahora de sí. hecho en YouTube hay un montón de videos de gente que revela los trucos. Sí, ¿Cuál es la opinión tuya de que hayan programas que se dediquen a revelar trucos de magia? sí. A ver, mira, la inteligencia artificial definitivamente como que ha marcado una época hoy día y también la marcó este mago enmascarado, que es pregunta frecuente, digamos, en el mundo de la magia. Oye, ¿qué te parece el mago enmascarado? Antes de irme a eso, en Las Vegas hay un nuevo venue que se llama Sphere, que es esta bola LED gigante que Sí. cae en 18.000 personas. Y estuve ahí, y en el hall central, que es alucinante, hay dos robots de inteligencia artificial con los cuales uno puede hablar e interactuar. Y hice una larga fila para hablar con unos niños. Y todos le preguntaban, oye, ¿cuánto mide el Monte Everest? Oye, ¿cuántas ciudades hay en el mundo? ¿Ve? Y cuando yo llegué, le dije, oye, te quiero hacer un truco de magia. Y le hice un simple juego en donde estaba la moneda. Y lo engañé. Y de hecho la cara que puso el robot fue extraordinario. De hecho lo pueden ver en mi Instagram, @benjamincoxm. Y ahí está el video en donde la gente alrededor mío se rió, todos graban con los celulares. Y de hecho el robot me decía, es alucinante lo que acabo de ver, onda, no tenía idea cómo lo hacía. Porque engañé y hice todo el misdirection para que pensara que estuviera en humano, pero estaba en otro. Entonces, por ahora al menos yo me quedo tranquilo que he engañado a la inteligencia artificial. Y con respecto al mago enmascarado, Val Valentino se llama él. Hoy día entiendo que vive en Brasil y no sé el cheque que le habrán pasado por revelar los juegos de magia que reveló. Solo sé por entrevistas recientes y las pocas entrevistas que ha dado que es un tipo que no se arrepiente de lo que hizo y que yo creo que no se da cuenta de lo que causó al mundo la magia. Mm. Por un lado, creo que es innegable que puso la magia en boga. O sea, muchos volvieron a recordar que la magia existía porque se masificó el programa y por ende llamaban a un mago a su evento, a su fiesta o a su show. Por lo tanto, en ese sentido, un poco la consecuencia positiva de un acto terrible, que es revelar y matar la ilusión. Es un tipo que públicamente destrozó ilusiones clásicas preciosas que podrían todavía ser un secreto y el tipo las reveló por dinero. Por lo tanto, la verdad no creo que tendríamos que darle mucho más minuto a alguien. Un cierto código, cada mago tiene un cierto código, O como sea, respetar también al otro, así como o sea, su trabajo. no hay un ¿Sabes? juramento en sangre, pero está claro que el arte de la magia se, se mantiene viva por los secretos que conlleva. Por lo tanto, si yo revelo los secretos que hay detrás de un juego de magia, el juego de magia deja de existir. Claro, Entonces, al final es lo mismo que haberle contado a un niño chico que el viejito Pascuero no existe. exacto. De forma masiva y para los adultos. Entonces, para mí es un crimen que no tiene nombre. Y de los trucos o Bueno, los perdón, y Rodrigo, y me preguntaste de los magos que hacen lo mismo hoy día en TikTok. y Igual. en YouTube está lleno. De hecho, hay Mi- canales que tienen. Mismas palabras para ello. O sea, porque hay una diferencia muy clara entre el tipo que quiere armar una escuela de magia y formar nuevas generaciones de magos Claro. y alumnos que enseñarles su conocimiento y que pasan las nuevas generaciones. Pero ganar likes por revelar juegos de magia, no, olvídate. O sea, para mí eso es Al final es red súper flag. banal, po. Es como algo
que lo hacen por likes. No lo hacen con un fin. El OnlyFans de la magia. Claro, Sí. claro. Y respecto, no sé cuántas actuaciones, ya ¿lo tenéis como en un registro de cuántas actuaciones has hecho tú? Yo, más de 1000. Más de 1000. Sí. De esas 1000, ¿tenéis como alguna en la mente que sea como memorable para ti? Yo vi un video tuyo que hiciste de Uber Eats, que era como una Sí. jaula, Sí. que la quemaba y después salía una mujer así. Fue muy buena Gracias. el truco. Sí, mira, yo llevo mucho tiempo siendo mago, siendo muchas otras cosas también, pero mago también. Y, no, elegir una te diría que me costaría mucho. He participado en lugares increíbles, la magia me ha abierto puertas. O sea, yo siempre bromeo con mis otros amigos magos. Uno puede tocar la puerta a cualquier lugar del mundo y decir, hola, soy el mago. Ah, adelante. Embajadas, autoridades, he hecho magia en el Palacio de la Moneda, conocí ministros, gente famosa, celebrities, raperos, gringos, he hecho magia a otros magos, no olvides la magia, he hecho magia en aviones, en la Teletón, en eventos corporativos, a niños, enfermos, abuelos. No, la verdad hemos pasado por mucho y todos son memorables. Cada vez que uno, en el fondo, te permite sorprender a tu contraparte genuinamente y hacer que esa persona olvide la realidad por pequeños segundos, es maravilloso. Hace algún tiempo atrás me invitaron a hacer magia a niños con cáncer. Es fuertísimo. Nunca había estado en un pabellón como Totalmente. aquello y ver a sus familias sonreír, a niños, digamos, sin pelito, olvidar dónde estaban, olvidar su enfermedad, de repente incluso olvidar el dolor por pocos segundos, poder hacer eso es extraordinario. Pues extraordinario. Por lo tanto, yo soy un afortunado. Cada vez que puedo decirle a alguien, saca una carta, para mí es un privilegio y nunca lo doy por hecho. Por el contrario, lo agradezco mucho y me siento muy bendecido por tener esa habilidad y por no haberla perdido nunca. Creo que uno nunca puede acostumbrarse a lo que uno ha ido, digamos, cultivando con el tiempo. Eh, y hacer magia es un regalo de la vida que espero hacerlo hasta el último día de mi vida. Siempre he dicho, el día de mañana que me entierren con mis perritos y con una baraja de cartas para seguir haciendo magia arriba. Espectacular. De todas maneras. Yo creo que cuando uno hace las cosas desde el corazón, Sí. se percibe. Y yo por lo menos lo estoy percibiendo. Sí, de todas maneras, de todas maneras. Es que es maravilloso, espectacular. Sí, estoy muy de acuerdo. Siempre y cuando sea el contexto adecuado. Si Obvio, uno es obvio, puro oscurado no lo va a hacer. obvio. Y para ir cerrando, ¿qué le dirías tú a alguien que está escuchando este episodio y le encanta la magia, le llama la atención Mm, y quiere dedicarse a esto genuinamente, lo quiere hacer terminando el podcast para que parta? ¿Qué consejo le darías tú? Quizás consejos en el corto plazo y sí. pensando ya en perspectiva, porque imagino esto no es una corrida de 100 metros planos, sino una maratón. Uf, ¿Cachai? enorme. Mira, creo que hoy día no es tan mal y por el contrario, está súper bien partir por los medios que hoy día son de fácil llegada. En YouTube hay cientos de trucos que uno puede comenzar a aprender para sorprender a tus amigos, familia. Y creo que ahí está el gustito inicial de la magia. No son fáciles de, digamos, lograr. Eh, comprarse una baraja vale $1, por lo tanto creo que la gran mayoría tenemos ya una baraja de cartas en la casa o podemos comprarla. Y en YouTube hay miles de videos de magia donde uno puede aprender los pequeños movimientos iniciales del mundo de la magia. Creo que quedarse ahí un buen rato y armarse una mini rutincita de cartas es como el desde para tomarle el gusto a eso de sorprender, estar siempre preparado, practicar. Y ya creo que uno cuando quiera pasar esa barrera, uno por magnetismo te va a llegar a unirte a un mago que lleve más experiencia que tú y aprender de él y aprender de su entorno y un poco meterte en ese mundo de nicho que seguro le van a dar la bienvenida. Entonces creo yo eso, si hoy día yo tuviera así un sobrino que quisiera aprender de magia, le diría, mira, toma una baraja de cartas, acá está, y métete a YouTube en un año. Saca una rutina, haz tu juego de magia con tus amigos en un cumpleaños, hazlo 1000 veces. Y después hablamos, para que vea un poco si le gusta o no, y si después quisiera seguir, eh, que se empezara a meter ya, digamos, de la mano ojalá de alguien, y después meterse lleno en libros y en los grandes conocimientos que están documentados de distintas formas en el arte de la magia. Buenísimo, Mm, increíble. mm. Estuvo muy buena la conversación. A ver si terminamos ahora con un truco de magia, ¿puede ser? Démosle, Rodrigo. ¿Ya? Un mago Bueno. siempre tiene algo bajo la manga. Mira, tengo acá algunos elementos bien entretenidos. A ver qué tenemos por acá. Tengo. Mira, no sé si conocí esto que tengo acá. ¿Dónde lo dejé? Aquí está.
Este para mí es uno de los objetos más lindos del mundo. Nombre común y corriente, ¿verdad? O sea, todo el Sí, mundo conoce que es el famoso cubo de... Rubik. Tú eres arquitecto, por lo Sí. tanto, asumo que en algún minuto de tu formación académica lo conocieron. De hecho, esto lo inventó el profesor de arquitectura Erno Rubik en el año 1973. Y hasta el día de hoy sigue siendo el juguete más popular de la historia de la humanidad vendido. Se han vendido más de Increíble. 350 millones de unidades. Y es un juguete que yo siempre le llamo como el pequeño bastardo, en el sentido de que pareciera ser amigable e inofensivo, pero es muy complejo de utilizar, Ujú. porque no viene con instrucciones. Las instrucciones generalmente conllevan a empezar a mezclarlo como uno quiera, porque para revolverlo no hay patrón alguno a seguir. Uno lo puede empezar a mezclar de la forma que uno quiera y rápidamente cada uno de sus colores y caras se empieza a mezclar. Pero para resolverlo, es ahí el desafío. Hay una serie de algoritmos matemáticos que uno tuviera que seguir para poder resolverlo por completo. Y es muy complejo. Estadísticamente, el 1% de la población alrededor del mundo sabe resolver un cubo Rubik. El 99% restante solo sabe mezclarlo. No hay instrucción. Mi récord en pandemia fue resolver dos caras. Y eso que hice algo de trampa. A amigos míos me han contado que lo han metido al microondas y como que los stickers se sueltan y lo Ahí reacomodan. está la opción. Otros que lo han tirado al suelo explota y ahí lo han armado. Pero la verdad es siempre somos... Sacarla por pedacito. A mí lo que siempre me ha gustado del cubo Rubik es que la gente siempre me pide algo especial. Me dicen, oye, hazme un juego de magia, pero especial. Existen más de 43 quintillones de combinaciones distintas de cómo mezclar un cubo Rubik. Eso es el número 43 acompañado de 18 ceros. Si yo hiciera cada uno de sus movimientos por segundo, necesitaría más tiempo desde el Big Bang hasta el día de hoy para hacer cada una de esas combinaciones. Por lo tanto, es muy probable que con esas 43 quintillones de combinaciones distintas, lo que estamos viendo acá es que sea la primera vez en la historia de la humanidad que se ha mezclado con este patrón de colores. Por lo tanto, si queremos ver algo único, por primera vez en la historia del mundo, probablemente estamos viendo este tipo de mezcla. Y cada una la que alguna vez ha hecho. Claro, Por lo tanto, es increíble. increíble pensarlo. Pero bueno, después de ese de preludio, la magia obviamente siempre requiere algo especial. Y mira bien, te voy a mostrar algo bien simpático, porque uno lo puede ver, ¿verdad? Mezclado en cada una de sus caras. Y aunque yo hago un movimiento, no ocurre nada. La magia ocurre cuando uno lo tira al aire y se Oh, resuelve por completo buenísimo. de principio al final. Muy, muy bueno. Ahora, Increíble. uno piensa que, no sé, el ojo humano es bastante lento y que no alcanza a ver, ¿verdad?, lo que realmente estoy haciendo con los dedos. Los que algo sabemos de cámara o cine, sabemos que hasta 24 cuadros por segundo uno logra ver que con bastante precisión, pero sobre esa velocidad de cuadros como que uno ya pierde esa nitidez y uno mira pero no observa, como ver pasar un auto de Fórmula 1. Por lo tanto, quizás que cuando yo lo tiro y cae, el cubo no se alcanza a ver bien qué es lo que está sucediendo. Por lo tanto, mira bien, mezclado nuevamente en mis manos, cada una de sus 6 caras, lo voy a resolver en cámara lenta. A diferencia de la otra vez que lo tiré. Por lo tanto, ahora cada uno de los espectadores y Rodrigo acá presente siendo el testigo de ellos va a poder ver cómo los colores rápidamente se empiezan a juntar entre sí. A la cuenta de tres, mira bien. 1, 2 y 3. Bueno, y... Bueno, soy mago, pero mira bien, si yo lo muevo lento vas a ver cómo realmente se resuelve por Muy completo bueno. de Muy principio bueno. al final. Ahora, todo el mundo siempre me ha preguntado cómo hago esto de la magia, ¿verdad? Y cómo funciona. Y yo te hablaba y hablábamos antes de los sueños, de lo que uno pensaba cuando iba a ser niño y grande, Mm. y nunca pensar que esos sueños finalmente no se iban a convertir en realidad. Y yo, a pesar de ser mago, siempre tenía un sueño que me pregunto, ¿qué pasa si yo realmente pudiera volver el tiempo atrás? Si tú pudieras volver el tiempo atrás, si ustedes pudieran volver el tiempo atrás, ¿qué harían? Yo no haría tantas cosas distintas, así que me enorgullezco de eso, pero si hubiera hecho algo distinto en mi vida, sería no revolver un cubo de Rubik, porque no tengo idea cómo armarlo. Totalmente. Por lo tanto, si yo pudiera volver el tiempo atrás, sería algo así. Un cubo Rubik que gira mis manos y pareciera que los colores se juntan unos con otros y pareciera que el tiempo vuelva Buenísimo. atrás y el Rubik vuelva a estar completamente... Muy bueno. Muy bueno. Increíble. ¿Vieron? No, te pasaste. Muy, muy bueno. Y así es, un cubo Rubik completamente resuelto y completamente normal, por supuesto. No, espectacular. Rodrigo, mira, y para cerrar vamos a hacer algo bien entretenido. ¿Te importa así como mientras, no? No, dale, ¿Verdad? dale. Mira, mm, ¿tienes algún superhéroe que te guste? ¿Te gustan los superhéroes a ti? Sí, sí, claro. Mm, Creo que se va bien a la cámara. Porque ahí siempre están los dos bandos. Están los Marvel, están los DC, están las películas nuevas. Pero hay muchos superhéroes antiguos, modernos.
¿Tú tienes alguno favorito así que te guste, que te apasione? Sí, ¿Lo conocemos todos? sí. Muy bien. ¿Y es hombre o mujer ese superhéroe? Hombre. Pero es conocido porque hay unos que son muy No, llamativos. es muy conocida. Ya, muy bien. Mira bien. Mm, mm, Creo que nómbralo, pero en tu mente, ¿Ya? Ok. pero súper presente. ¿Lo tienes bien? Sí. Mm. Y ahora quiero que por primera vez lo digas en voz alta. Perdón que coma, pero que tenía un poco de fatiga. Batman. ¿Batman? Sí. Mm. Mira bien. No, tremendo. Mira bien. Muy bueno, muy Sí. increíble. Y este es un regalo para ti. Me acabo de lavar los dientes, pero si lo quieres mostrar ahí a la cámara, No, increíble. Ahí sí se ve. tengo buen poder ahí. No, increíble. Si lo Increíble. apoyas acá para que no ensucie la mesa y el koyak. Ahí lo dejamos ahí. Ahí. Muy bien. El Real Caballero de la Noche. El Real Caballero de la Noche. Oye, increíble. Estuvo muy bueno. Y para terminar, una frase que me encantó de David Copperfield, que es: nunca dejemos de soñar y vivamos lo imposible. Así que gracias, Benja, por aceptar la invitación. Estuvo espectacular el episodio. Se aprende mucho y también uno admira más la magia, viéndola con otra perspectiva, sobre todo con profundidad. Tocamos muchos temas, así que espectacular. De todas Súper. maneras, pues gracias a ti, Rodrigo, por la invitación. Y muy especial poder hablar de la magia con este tiempo, este espacio, esta pausa, ¿verdad? Muchas veces uno quiere el efecto y ahora lo dejamos para el final, pero rico también poder comentar y que no se pierda esta historia preciosa de la magia, quienes la han construido, quienes la estamos construyendo, y este arte maravilloso que nunca tiene que dejar de existir. Así que gracias por la invitación y nada, pues, que viva la magia. Súper. Que venga mucha más magia. Gracias, Rodrigo. Gracias, Benja. Igual. Súper.